Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Hoy de nuevo a las 19 horas, como todos los días, empezando un Distintos Parecidos con un nuevo tema para debatir, para cuestionarnos. Ayer, justicia en Mendoza, así que un programa que pueden volver a retomar. Estamos en www.universidad.com, buscan Señal U y pueden retomar el programa de ayer, un tema importante que hay que continuarlo, por supuesto. Y hoy nos toca el coaching. ¿Qué es el coaching? Hemos escuchado mucho de esto de no estoy buscando un coach o estoy haciendo un curso de coach, estoy yendo a ser coach porque tengo un problema determinado. Bueno, ¿qué es el coaching? Todo eso nos vamos a preguntar hoy porque a veces se los confunde con psicólogos, con guía espiritual. Lo estamos poniendo así en palabras simples para ver un poquito más, para cuestionarlo un poquito más y ver qué significa. Presentamos el tema y presentamos a nuestros invitados como todos los días. El coaching no es palabrería, tampoco es nada místico. Los coaches no somos cheerleaders ni guías espirituales. Un coach hace que te muevas hacia ese lugar en tu vida que deseas, hacia ese cambio que quieres tener para que consigas los objetivos que te has propuesto. Pese a algunas corrientes que pululan por ahí, el coaching no dice que haga milagros. El coaching, a través de un esfuerzo y compromiso por tu parte, es simplemente un proceso de cambio, de aprendizaje. ¿Cómo funciona el proceso de coaching personal? Una sesión inicial donde te presentaré los recursos de tu mente inconsciente, programación neurolingüística. Y aquí es donde se transforma todo en un proceso de neurocoaching, porque estamos incorporando al proceso a tu mente inconsciente. Lección número 1. Chile tenía muy pocas chances. En la historia, en la práctica, ¿cuántas veces había ganado una Copa América? Nunca. ¿Cuántas veces le había ganado a Argentina? Muy pocas. Entonces aquí tienes esta lección número 1. El pasado no necesariamente predice el futuro. Tú puedes cambiarlo. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. En el clip de todos los días dándonos quizás distintas perspectivas en respecto a la temática y en función de eso empezar a preguntarnos algunas cosas. Tenemos a veces la idea de que no sabemos para dónde vamos, que no tenemos un sentido, nos levantamos y no sabemos qué queremos hacer. Bueno, el coaching, ¿viene a responder esas preguntas o viene a que nos sigamos preguntando? Vamos a preguntarnos hoy eso en Distintos Parecidos. Antes presento a mi compañera Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Bueno, vamos a presentar a los invitados de todos los días, no de todos los días, que todos los días cambian, por supuesto, eso es lo más rico del programa. Está con nosotros Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Muchísimas gracias, Julieta, por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Marita Abram, creadora y directora de la Escuela Internacional de Neurocoaching 4D. Muchísimas gracias, Marita, por estar aquí. Hola. Y Adrián Viani, socio y director de Coaching Mendoza, que le toca ser el hombre entre todas las mujeres. ¿Cómo va, Adrián? Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Muchísimas gracias a vos. Bueno, Caro, empecemos a ver si le encontramos alguna respuesta a esto del coaching. Así es. Bueno, vamos a ir entonces a la columna del día de hoy en este debate de Distintos Parecidos y nos vamos a ir a la primera placa del día de hoy. El coaching es un término que procede del verbo inglés to coach, entrenar, y es un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo con el objetivo de conseguir de cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. El entrenador genera las condiciones para que la persona o el grupo alcancen determinados objetivos usando sus propios recursos y habilidades fuertemente apoyados en la motivación, la responsabilidad y la creatividad. Hay muchos métodos y tipos de coaching, los cuales varían según la escuela filosófica, y de esa forma nos vamos a la siguiente placa. Vamos a mencionar solo 5 de ellos, pero seguramente hoy vamos a hablar con los profesionales del tema. Uno de ellos es el coaching personal, centrado en mejorar las competencias del individuo. El otro es el coaching empresarial, orientado a la mejora estructural de las micro y pequeñas empresas. Coaching transformacional, que trata de que el coachee descubra nuevas habilidades y capacidades para seguir emprendiendo. Coaching ontológico, que apunta a trabajar con el ser y sus propiedades trascendentales, y se considera al individuo como una trilogía entre lenguaje, cuerpo y emociones. Y como bien mencionaba Fer, neurocoaching 4D, que trabaja las dimensiones de cerebro, mente, cuerpo y entorno, un factor más que sumamos en el día de hoy. Así que de esta manera abrimos el debate. Bueno, en esto de que existan varios tipos de coaching, ¿quién se anima a decir, bueno, por qué existen tantos tipos de coaching y a dónde apunta cada uno? Julieta, ¿te animás? Dale, Bueno. empiezo yo. En realidad me quedé
pensando en lo que habías leído, y podríamos hablar como de dos cosas diferentes. Por un lado, las corrientes de coaching o escuelas de coaching, Bien. que ahí es donde podemos hablar de la filosofía diferente, que nosotros tres estamos representando cosas que tienen muchas cosas en común, pero tienen sutiles diferencias que te podría decir que son los métodos. Distintos parecidos. Claro, sí, tal cual. Pero por otro lado es a qué apunta o en qué campos de trabajo se puede aplicar el coaching. Bien. Por ejemplo, el coaching personal para aplicar a una persona, el coaching organizacional, el coaching ejecutivo dentro de lo que es el coaching organizacional, el coaching deportivo. Es decir, tiene muchas aplicaciones por un lado y por otro lado distintas corrientes de coaching. No sé si soy clara. Que se con lo que abordan, quiero claro, decir. quizás ese coaching organizacional se puede abordar desde distintas miradas, ¿no? Tal cual. ¿Y por qué existe esto de tantos tipos de coaching? Creo, por ahí, a lo mejor puedo meterme como la más antigua en el coaching, no voy a decir vieja, pero quizás mi comienzo en el coaching por edad simplemente hizo que fuera de las primeras en Argentina, en Mendoza especialmente. Creo que inicialmente el coaching fue derivando o alimentándose de distintos sitios. Cuando veía las placas hablaban de programación neurolingüística y coaching, hablan del coaching ontológico, Entonces, en realidad vino porque se fueron alimentando como de distintos lados, de distintas ciencias, y eso creó diferentes corrientes. Yo creo que hoy estamos yendo rápidamente a que es tan compleja la realidad del ser humano y es tan compleja esta posibilidad de alcanzar futuros posibles, digamos, a través del coaching, que en mi opinión personal ya no tiene sentido tanto de hablar de corrientes y empezamos a integrar. Entonces, por ejemplo, nosotros en neurocoaching utilizamos cosas del ontológico, en algún momento transitamos juntos con el coaching psicológico, hemos trabajado con PNL y demás, nosotros estamos enfocados en la neurociencia, pero creo que ya cada vez más el concepto de corriente va teniendo otro sentido. Nosotros, por ejemplo, definimos que el ser humano está en un equilibrio dinámico, eso es lo que habla el neurocoaching 4D, un equilibrio dinámico entre estas 4 dimensiones, cerebro, mente, cuerpo, entorno, y si quiere, en un momento determinado, agota este equilibrio dinámico. En ese momento siente una incomodidad, siente algo que no sabe muchas veces definir. ¿Cómo estás? ¿Pero estás mal? No. Y entonces, no sé, ¿no? Esa cuestión que dice, bueno, ya ha llegado el momento de ir a otra etapa de la vida, a un nuevo equilibrio dinámico, pero el equilibrio dinámico de hoy se sostiene a través de hábitos, de creencias, de un montón de cosas que lógicamente no tienen sentido en el nuevo equilibrio dinámico. Y para nosotros el coaching es una transformación trascendente que te lleva desde este momento actual hasta ese otro momento. Cuando decimos el coach es un entrenador, no. El coach se puede valer del entrenamiento, pero uno podría perfectamente hacer un entrenamiento y no hacer coaching. ¿Es un terapeuta? No, muchas veces la persona necesita una terapia para poder hacer eso. El coaching es otra cosa, es una disciplina que nos va a facultar, nos va a nutrir, nos va a acompañar y sobre todas las cosas va a despertar y va a iluminar áreas de nuestra vida donde nosotros nos podemos cuestionar para salir de este equilibrio actual y dar ese camino hacia un nuevo equilibrio, ¿no? Bien. Y integrando, yo creo que cada vez más necesitamos integrarnos todos. Bien, ¿le sumarías algo, Adrián? Sí, si me permiten las damas disentir con las dos. Sí. Digo, yo todavía observo que hace falta que le pongamos apellido al coaching, sobre todo por el coachee o quien va a tomar coaching, porque el no ponerle apellido genera un poco de la confusión que estamos hablando, es decir, al final no sabemos qué es bien coaching, qué es lo que hago con un coach, por qué yo pediría coaching, por qué no pediría coaching. Me parece que todavía estamos, sí creo como Marita que vamos hacia un lugar en el cual creo que todas las corrientes se van a unir, vamos a estar hablando todos exactamente lo mismo, pero todavía estamos en una etapa muy reciente del coaching. En el caso específico del coaching ontológico tiene apenas 30 años, no es nada para una profesión. Y me parece que todavía necesitamos poner los apellidos primero para tener claridad. Luego de tener esa claridad, sí, digamos, podemos empezar a juntar, entrelazar, entretejer distintas corrientes y demás. Me parece que todavía estamos en una etapa en la que necesitamos distinguir. Estamos en este programa porque todavía falta distinguir. Nos han invitado con estas preguntas y con estas placas que traen. Es decir, para distinguir qué es el coaching. Entonces yo como coach, perdón ahí, Sí. yo como coach me hago esta pregunta, es decir,
¿Qué pasa? Que nos invitan a un programa para que digamos que es el coaching, pero nos invitan a un programa para saber qué es la ingeniería o qué son las ciencias económicas. Entonces, mucho de eso creo que tenemos responsabilidad nosotros en el que por apurarnos en juntar o por apurarnos en tener una sola definición, quizás somos parte de la confusión, aparte que es nuevo, digo relativamente nuevo, pero somos parte de esa confusión. Sí, claro. Sí, no, en este aspecto, de alguna forma, los tres mencionaron el tema de la dimensión compleja del ser humano. Totalmente. Y el trabajo Totalmente. que ustedes tienen con grupos. ¿Cómo se forma un coach para poder ayudar a nosotros, para ayudarnos a los seres humanos? Y ahí quería ir y te complemento la idea de la pregunta en cuanto a, bueno, quizás el preguntarnos cómo se forma el coach nos ayuda a definir qué es el coach, ¿no? Porque sabemos que un médico se forma de determinada manera y sabemos que es médico. ¿Cómo sabemos cómo se forma un coach? Mira, a mí me gusta mucho la palabra entrenamiento. Claro. Yo creo verdaderamente que es un entrenamiento y requiere mucho tiempo de formación. Yo creo que nunca en mi vida voy a dejar de formarme ni voy a dejar de aprender. La primera cosa que me tiene que pasar es pasar por mí misma el proceso de coaching, es decir, este cuerpito tiene que atravesar todo un proceso de coaching para comprender verdaderamente qué es lo que le pasa a la persona cuando recibe un proceso de coaching, porque si no se puede dar a otro lo que primero no me di a mí misma y no se puede comprender cómo funciona lo que está afuera si no comprendo cómo funciona lo que está dentro. O sea, que primero aplico el coach a mí mismo antes de coachar a otra persona. Es que no puedo hacer nada que no implique un autoconocimiento previo, porque verdaderamente los procesos, como usaron ustedes la palabra transformacional, verdaderamente es así. O sea, la transformación que se genera en la persona es muy fuerte y se tocan cosas muy profundas y que están arraigadas desde hace mucho tiempo. Entonces, y que no nos hemos acostumbrado a vernos. Yo las escuchaba a ustedes al principio, si alguien nos enseñó y no. Normalmente, como dice Adriana, hace 30 años es muy nueva esta disciplina. Entonces estamos todos acostumbrados a hablar del afuera, a hablar de lo que pasa allá. Y no estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, nosotros en los entrenamientos usamos el mensaje yo. ¿Qué me pasa a mí? Todos estamos acostumbrados a hablar del a vos te pasa, vos, pero ¿y qué pasa con vos? Nosotros invertimos. Entonces, no hemos sido entrenados a lo largo de la vida, ni en nuestras familias, ni en las escuelas, ni en las universidades que hemos ido todos, con este proceso de entender qué me pasa y a partir de entender lo que me pasa, puedo comprender cómo me relaciono con el otro y comprendiendo cómo me relaciono con el otro, puedo entender qué resultados obtengo en la vida. Por eso, para mí, el coaching sí es un entrenamiento y que lleva mucho tiempo. Julieta, y en esto un cuestionamiento que se me viene es cómo yo aplico, ¿no? O le doy una herramienta al otro en función de lo que me pasa a mí y a veces esa realidad es totalmente distinta, ¿no? Es que va siempre, te diría 100% digo, o siempre, distinta. siempre es distinta. Entonces, sí. digo, ahí hay una cuestión que termina delimitando un poco hasta dónde yo puedo darle una herramienta al otro. Claro, Pero pero es que... es desde dónde él va a ser. O sea, Claro. yo quiero hacer también acá una distinción. El coach sí se entrena. Claro. O sea, yo cuando hablo de distinguir entrenamiento de coaching, no hablo de que el coach no se tenga que entrenar. El entrenamiento del coach es un entrenamiento muy fuerte, es un entrenamiento muy potente. No se puede ser mejor coach que persona. No se puede. Yo leo y creo que mis colegas compartirán esto en internet, estas publicidades del tipo rápida salida laboral, en 2 semanas, certificación, ¿no? En coaching. Y a mí me da como una cosita porque el entrenamiento del coach es muy fuerte, es muy potente. Y hay una transformación interna sin la cual no te puedes acercar a otro. Ojo, en cualquier área de la vida, en cualquier profesión. Yo creo que convertirte en algo, nosotros que utilizamos esa palabra ser al lado de, ¿no? Yo soy médico, yo soy abogado, yo soy coach. Ese cambio del ser, indudablemente lleva un entrenamiento absolutamente potente. Ahora, creer que cuando yo trabajo con otro, yo coincido, por ejemplo, con Julieta, en esto de que vamos a trabajar en una transformación profunda del otro. Ahora, también me voy a permitir algo. Yo hago coaching de alta dirección y de políticos, fundamentalmente, ¿no? Bien. Y muchas veces los procesos son cortos, no buscan bucear tan adentro, hay coaching también para hacer cambios
en la parte más externa, ¿no? Cambios comunicacionales. O sea, el coaching de verdad muchas veces me lleva a replantearme cosas de la vida, como me lleva cualquier otra profesión. Pero no siempre. No siempre. Y por el otro lado, aportando un poco a lo que decía Adrián con respecto al tiempo, 30 años hoy es muchísimo tiempo. Y no sé si tenemos 30 años más para definirnos. Si hay algo que esta era ha cambiado es el concepto del tiempo, la inmediatez. Antes nosotros para formarnos, yo me acuerdo cuando yo empecé, digo con orgullo que tengo 53 años y tuve la suerte de pertenecer a una familia que me podía mandar a entrenarme afuera, a comprar libros. Mi mamá vendió sus joyas para que yo tuviera una enciclopedia. ¿Quién hace eso hoy, no? Entonces, hoy nosotros tenemos que necesariamente entender que las disciplinas ya no pueden construirse en 30, 40, 50 años. Nosotros tenemos todo para empezar a aportar ya. ¿Qué me encuentro yo hoy cuando trabajo con un coachee? Cuando trabajo, por ejemplo, con personas que tienen mucho poder. Hay un concepto que yo he acuñado y sobre el que estoy escribiendo bastante ahora, que es el concepto del autismo del poder. Entonces, una persona que va llegando a un cierto nivel organizativo, de repente no cuenta con personas que le den una retroalimentación realmente potente, no tiene personas con quien hablar fuera de la organización, tiene limitaciones para poder hablar con alguien dentro de la organización. Y las personas a nuestra vez estamos muchas veces limitadas para hablarle a un jefe o hablarle a alguien poderoso. Muchas veces, y a mí me ha pasado haciendo coaching con varias personas de mucho poder en este momento de mi vida, que te das cuenta que estás hablando con ellos y se paran para ir al baño y ya viene alguien a tomar sus temas, la silla. O sea, hay todo un tema alrededor del poder que es muy complicado. Entonces, de repente, el coach es una persona que está fuera de ese ámbito y que tiene herramientas para acompañarte, para hablarte, para espejarte, para interrogarte, para cuestionarte. Sí. Y eso te mueve en otra dimensión. Yo no sé si tenemos tanto tiempo. Quizás Adrián, que es más joven que yo, a lo mejor tiene esa esperanza. Yo ya hoy estoy hablando... Estás apurada, Marita. Yo ya estoy apurada. Bueno, vamos a intentar definirlo hoy, si se puede. Entonces vamos a intentar que sea ahora, pero no ya, sino en el próximo bloque, porque ahora nos tenemos que ir a un corte. Y los vamos a invitar a ustedes a que participen, a que también cuestionen esto, qué es el coaching, si han tenido experiencia. Bueno, que nos cuenten un poquito, si tienen alguna experiencia, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un bloque que se viene para seguir definiendo cosas o por lo menos intentar preguntarnos. Ya venimos con más Distintos Parecidos. Tener tu propio negocio. Lo que separa a los ricos de los pobres son los conocimientos y los hábitos. Esa es la sencilla razón por la cual el éxito financiero suele ser difícil, no imposible, pero difícil para muchos de nosotros. Neurocoaching es principios y métodos que nos ayuden a vivir mejor, a trabajar mejor, a desarrollar nuestros talentos. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. Aprenderás tanto de ti mismo como de los elementos externos a ti. Es un proceso catalizador. ¿Qué significa esto? Motor, impulsor. Entonces, el coaching es un proceso que impulsa esos cambios internos primero y externos después, que nos permiten autoconocernos y así ser más dueños de nuestras vidas. Segundo bloque de Distintos Parecidos, y en el clip veíamos algunos videos que han sido virales, ¿sí? Que estaban en las redes y empezaron a circular por WhatsApp, videos que a veces se los podía llegar a denominar como de autoayuda. Y ahí creo que es donde también está bueno esto de empezar a definir qué significa coach, porque a veces esos videos vienen con esa palabra en algún lado incorporados. Entonces, para empezar a desmitificar ciertas cosas y empezar a entenderlas, la pregunta, quizás retomando el bloque anterior, es, bueno, ¿cómo se forma un coach? ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para poder definirse como coach? Y quizás, ¿cuál es el aval científico, si se quiere, en esos conocimientos? Bien, bueno, buenísima la pregunta para aparte redondear lo que veníamos un poco diciendo.
Hay distintas formas de formarse como coach. Creo que vamos a estar de acuerdo todos que cuando se forma un coach hay un espacio de transformación. Vos no te recibís de coach, sino que te vas convirtiendo en coach. Lo que traía Julieta recién respecto de que los cambios empiezan a pasar por vos y vos vas haciendo como ese proceso. Ella decía, tiene que pasar por mi cuerpo. El proceso que tiene que ver con el incorporar lo que voy aprendiendo tiene dos sentidos. Uno es ese, digamos, y el segundo tiene que ver con que a diferencia de otras disciplinas, yo practico conmigo, no practico con el otro. Entonces, esto también hace una cuestión de metodología muy interesante y por lo cual el coaching también está teniendo el poder que está teniendo y está ocupando los lugares que está ocupando. Porque yo hago coaching primero conmigo, de alguna manera, no me coacheo, pero si yo empiezo el proceso de transformación conmigo, y en ese proceso de transformación es que voy aprendiendo esas competencias. Luego, vos preguntabas recién, pero ¿cómo? Y después, lo que vos no hiciste, ¿cómo haces para que otro? Y digo, claro, no, porque los coaches, es distinto el mentor al mentor. Y no, el mentor necesita ser experto en lo que va a trabajar. Entonces, se te sienta una persona a decir, mira, quiero bajar de peso, no me está funcionando los lugares donde estoy yendo y, no sé, pedí coaching. Ok, ahora, ese espacio, yo no necesito haber trabajado yo en bajar mi peso. Lo que yo entreno como coach es poder pararme en un lugar de revisar para ayudarle al otro que él se revise. ¿Sí? La práctica es otra, no es que tengo que practicar en casa, tengo que haber dejado de fumar, haber bajado de peso, haber pasado 5 divorcios y si no, no puedo hacer coaching. Porque en ese sentido lo que sucede a veces es que se pone al coach en un lugar como de gurú, ¿no? Sí. Entonces, si bueno, él ya hizo todo, tiene la vida solucionada, ojalá, si no, preguntando a los tres a ver si tenemos la vida solucionada, y si no, lo que tenemos es un entrenamiento permanente para revisar y si querés, que adhiero con lo que dice Juli, es un proceso de mejora continua. Entonces, eso mismo es trasladado al espacio de formación. A distintos espacios de formación, en Argentina existe una asociación que es la Asociación de Coaching Ontológico Profesional y en esta asociación, digamos, hay 7 competencias que un coach cuando termina tiene que tener. Una de esas competencias se llama, la primera, se llama coherencia ontológica. Estoy hablando de específicamente el coaching ontológico. La coherencia ontológica es que el coach, decía recién Marita también, algo decíamos en el corte, y decir que el coach de alguna manera vive desde el paradigma que está proponiendo. Y acá me meto en otra cuestión. Sí. Lo que hace un coach, o una persona para formarse como coach, de alguna manera transformarse en coach, es cambiar el paradigma desde el cual observa la realidad. Se para en un paradigma distinto. Y eso hace que el coach tenga como una característica diferente que atrae a otro y decir, quiero conversar con vos, porque veo que vos cuando planteás lo que planteás, lo planteás de otro lugar. Y yo no la veo esa. Bien. Se me pierde. Entonces, es una forma distinta de observar. De otra perspectiva frente a... Exactamente. ¿Coincidís, Marita, desde esa idea? Sí, coincido plenamente. Quizás hay un matiz que me gustaría hacer. Arián decía, yo no tengo que haber recorrido ese camino para poder hacer coaching sobre él, ¿no? Entonces, dabas, por ejemplo, el ejemplo del peso, ¿no? El sobrepeso. Justamente porque estamos en este momento preparando con una de los mayores expertos en sobrepeso de Mendoza, estamos preparando un programa de coaching para acompañar a personas que están perdiendo mucho peso, porque yo perdí 40 kilos, entonces... yo no podría ser un coach de ese programa si pesara 120 kilos. Sí, claro. ¿No? Entonces, la coherencia ontológica también tiene que ver con una coherencia. Yo no tengo que ser la persona exitosa en todos los planos, pero lógicamente no puedo hacer coaching financiero. No, tengo que tener un recorrido. Y después, y además de un recorrido, quizás no es la palabra correcta, pero para que nos entienda la audiencia, una autoridad moral. Sí. Si yo estoy quebrado y estoy desesperado por un pedo, no puedo hacer un coaching financiero. Bueno, en ese aspecto, ¿no? Sería bueno hacer un punto y que ustedes nos puedan contar cuáles son las situaciones que de alguna forma son las más comunes que se tratan en el coaching, pero entre los mendocinos, ¿quiénes son las personas que se acercan y por qué se acercan a consultar? Yo podría agregar una cosa a partir de lo que dice Marita, que me parece interesante aclarar, que la diferencia que hay entre el coaching y la consultoría, vos le llamaste mentoring también. El consultor es un experto que verdaderamente conoce del tema y lo contrata a una organización para que les diga lo que tienen que hacer.
Entonces, como yo, suponete que fuera consultora, soy experta, voy a la empresa, hago una evaluación, un estado, un diagnóstico, digo, mira, lo que vos tenés que hacer desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera, es esto, esto y esto. Eso es un consultor. A diferencia de un coach, lo que hace un coach, lo que nosotros podemos llegar a hacer es consultores y coaches. ¿Por qué? Porque podemos estar en una organización y conocer muy bien de un tema y en algunos momentos ser consultores, pero aclararle a la persona que en ese momento estamos siendo consultores. Y podemos también tener el rol de coach, que es otra cosa. El rol de coach, en realidad no lo hemos dicho muy bien, pero el rol de coach, ¿qué es un coach? Es alguien que a través de preguntas, porque es la principal herramienta que nosotros tomamos, o usamos o entrenamos, como decíamos recién, es que la persona, de la propia persona, puede emerger todas esas zonas ciegas que no está viendo y que a partir del momento en que las empieza a ver, como decía muy bien Adrián, lo que pasa es que cambia el observador. Entonces, al cambiar el observador, empiezan a pasar a habilitarse otras cosas para hacer que antes no estaban. Y al habilitarse aparecen otros resultados. Bien, vamos a volver sobre eso, pero antes vamos a incorporar a otra voz al programa porque está en comunicación telefónica Fernando Moyano, coach ontológico especializado en desarrollo personal y profesional. Fernando, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola Fernanda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Y recién Marita dijo una palabra que es moral y me deja un poquito pensando, ¿no? Esto de la moral y la ética al momento de uno, como profesional, como una persona que está formada, se pone delante de un otro, ¿no? Y eso le da un cierto poder. ¿Dónde está la diferencia entre moral y ética y cuál es la ética que tiene que tener un coach? Bueno, algo que es importante, ¿sí? Es reconocer que uno como coach, una de las habilidades principales que tiene que desarrollar es que no tiene la solución al problema del otro, ¿sí? Y lo más sano a escuchar a otra persona es ponerse en un lugar de simetría, ¿sí? Es decir, yo soy a la altura del otro y tengo que aprender como habilidad más importante, que recién hablaban de la formación de un coach, a no tener la solución al problema del otro y a lograr, como decía Julieta, a veces preguntas, que el otro encuentre la solución por sí mismo. A esto otro que decía también Adrián, de poder cambiar el paradigma, poder cambiar la forma en que ve las cosas. Entonces yo éticamente y moralmente tengo que aprender a ponerme en el mismo lugar del otro, a salirme de una situación superior o de poder y entender que la respuesta la tiene el otro y tener humildad para dejar que el otro encuentre la solución que viene a buscar o la respuesta que está buscando. Fernando, Carolina te saluda. Quería consultarte acerca de hasta qué momento puede ayudar un coach y en qué momento el coach dice, bueno, yo en este aspecto no te puedo ayudar, quizás es otro profesional el que tendría que tomar esta situación. Cuando encontrás patologías o situaciones que llegan a un profesional, que puede ser un terapeuta, un psiquiatra, ¿sí? Cuando encontramos situaciones que son patológicas, ¿sí? En esos momentos el coach tiene que aprender a decir, bueno, hasta acá llego yo te puedo ayudar desde hasta este lugar, pero ya a partir de acá es otra persona que tiene que ayudarte. Por poner un ejemplo, situaciones donde puede haber casos de violencia, situaciones de adicciones, situaciones de separaciones conflictivas. Esos son lugares donde el coach puede colaborar, pero conviene que intervenga un profesional especializado en el tema. Bueno, y una última consulta, Fernando. ¿Algún momento entre las situaciones más comunes que se tratan en el coaching, uno de los temas está relacionado con las finanzas personales? ¿Nos podrías contar un poquito cómo se puede asesorar desde el coach acerca de aquellas personas que tienen que manejar sus finanzas? Algo muy importante que uno puede intentar encontrar es a distinguir los comportamientos y los hábitos personales a la hora de manejar las finanzas, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces nos encontramos ajustados económicamente en el presupuesto familiar o personal y por ahí lo primero que nos viene a la mente es, si yo ganara un poco más de plata, resolvería mis problemas. Y quizás si yo ganara más plata, tendría más problemas, porque yo he llegado a esta situación a través de mis hábitos de consumo. Y si manejando un presupuesto chiquito me meto en muchas deudas,
manejando un presupuesto más grande es probable que me meta en más deudas. Entonces, hacerme este tipo de preguntas me puede ayudar a ver las cosas desde otro lugar y a tal vez decidir que tengo que cambiar mis hábitos de consumo y no buscar ganar más plata, por ejemplo, ¿sí? Por ahí pensamos o conversamos el otro día que nuestros hábitos de gasto, de consumo, si se quiere, se parecen en algún punto. El otro día ustedes tenían un programa sobre inflación, Sí. se hablaba sobre la dificultad de reducir el déficit fiscal y cómo el gobierno sale y se endeuda afuera, y eso es parecido a lo que nosotros hacemos a veces con la tarjeta de crédito, ¿sí? Hay como una similitud entre el comportamiento del gobierno y las personas que somos argentinos, ¿sí? Entonces, aprender a encontrar esas distinciones, ¿sí? A encontrar esos comportamientos de nosotros mismos nos puede ayudar a ver el problema desde otro lugar. Bien. Y a decir, bueno, el problema lo tengo yo con mis hábitos, ¿qué puedo hacer para cambiarlos? Y ahí es cuando yo tomo el poder. Perfecto. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Sumamos otra mirada más para seguir debatiendo. Muchas gracias por haber estado escuchándonos y por la comunicación nuevamente. Bueno, de nada, Fernanda, un saludo para vos, Carolina, Julieta, Marita y Adrián. Que estén muy bien. Saludos. Muchísimas gracias. Bien, entonces Fernando Moyano, coach ontológico especializado en desarrollo personal y profesional, nos da otra mirada y quería, bueno, no sé si otra mirada, pero sumaba otras respuestas, ¿no? Y quería quedarme un poquito en esto, Marita, que vos decías, bueno, desde una cuestión moral yo no puedo hacer determinadas cosas. ¿Dónde está la diferencia entre moral y ética? Y repito la pregunta en cuanto a cuál es la ética del coach. Para hablar de moral y ética tendríamos que hacer un programa de filosofía. Tal cual. Porque creo que no hablamos de moral y ética en el coaching. Tendríamos que hablar de moral y ética en un montón de ámbitos y lo necesitamos mucho los argentinos. Pero si yo pudiera simplificar el concepto, podría decir que la moral tiene principios, la ética es respetar ciertos principios, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos de coaching y yo te tuviera que decir en castellano liso de qué se trata la ética de un coach, podría decirte muchas cosas. Primero, nosotros hoy por hoy no tenemos quien regule esa ética, lo cual para profesionales serios del coaching como los tres que tenés acá sentados, no es un tema fácil. O sea, yo he escuchado personas que han hecho cursos de 2 semanas de coaching, y están haciendo coaching, vendiendo coaching, y uno dice, ¿esto es ético? No, no lo es, ¿no? Por el otro lado, digo, yo si tuviera que simplificarlo y acortarlo, diría que la ética del coach está desde 2 planos. Está en un plano, es, por ejemplo, vos decías, y lo decía Fernando, hay temas que son terapia y que vos te das cuenta, pero hay quien dice, yo necesito a este cliente. Entonces yo no lo voy a mandar. Y entra una cuestión económica. Exactamente. Entonces ya me conseguí este cliente, está viniendo, me está pagando la sesión, yo me estoy metiendo en otras cosas. Y yo he tenido clientes que han venido conmigo y en algunos puntos les han pasado temas muy complicados con otros coaches, ¿no? Y creo que ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con el sentirse habilitado para... Si bien yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julieta en cuanto a que nosotros vamos a habilitar al otro y vamos a ayudarle al otro a descubrir y vamos a hacer preguntas, creo que nosotros tenemos que tener una mirada desarrollada del ámbito en el que vamos a estar. Yo, por ejemplo, he trabajado en coaching deportivo porque me han invitado. Yo corro 2 cuadras y me canso. La pasión del deporte no la tengo incorporada. Entonces, ¿qué hice? Busqué una persona que yo había formado como coach, que ha estado en Las Leonas, que tiene todo eso, y cuando hemos tomado procesos de coaching deportivo, yo la he invitado a participar. Es verdad que yo no tengo que ser experta, pero yo tengo que ser creíble, yo tengo que saber qué preguntar, yo tengo que tener un conocimiento del ámbito del otro, y eso me parece ético también. No puedo creer que una persona que no ha solucionado su vida económica todavía, por ejemplo, pueda hacerle coaching a un alto directivo sin haber pasado ni un día de su vida en una empresa. Y yo lo preguntaba también en términos de, bueno, ¿qué pasa cuando una situación, se me plantea una situación de alguien, un coachí que viene, ¿no?, a una consulta y no sé, desde la religión o desde la ideología o desde donde sea, a mí me pone en un lugar de cuestionamiento, de decir, bueno, yo no coincido con esta persona.
¿cómo se puede correr el juicio de uno frente a esas situaciones? ¿Cómo se trabaja eso en el coach? Hay una parte de ética ahí, perdón. Sí. No, es que verdaderamente los coaches no juzgamos, básicamente. Pero es un trabajo muy fuerte, digo, en todos los ámbitos con personal, ¿no? Claro. Por eso digo, desde ahí mira, igual que el abogado. Yo te decía, bueno, puedo sumar un poquito desde la ética que tiene que ver... La ICF es la International Coach Federation y establece 11 competencias que todos los coaches deben entrenar. Y dentro de esas competencias la primera es la ética. ¿Por qué? Porque no se puede ser un coach si no se es ético. Sumando a todo lo que acaba de decir Marita, que es tal cual, la confidencialidad. Por ejemplo, imagínate estar trabajando con un empresario o quien sea, no necesariamente un empresario, cualquier persona. La confidencial es algo básico. Y hay coaches que no respetan eso, esa es la primera cosa. Qué sé yo, decir en qué momento yo no puedo abordar. Por ejemplo, cuando veo una situación, suponete de obesidad, y viene una persona y me dice que necesita un proceso de coaching para resolver eso. Yo, como dice Marita, podría decir, dale, yo lo hago, pero eso no es ético, porque yo no voy a sanar una obesidad, porque eso es una enfermedad. Nosotros tratamos con personas sanas, no con personas enfermas. Sí podemos, como seguramente debe ser lo que está pensando Marita por lo que te escuché, trabajar en paralelo. Yo he trabajado muchas veces con un psicólogo o un psiquiatra y haciendo el acompañamiento de coaching, pero siempre en paralelo. Bien, nos vamos a ir a un corte porque esto es tele y hay que respetar ciertos tiempos, así que nos vamos a ir a un corte. Les repito, redes sociales, Facebook, Instagram, distintos parecidos y Twitter, @EP-Senalu. Un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de coaching en distintos parecidos. Tercer bloque de distintos parecidos y nos estamos haciendo preguntas acerca del coaching, que lo hemos estado diciendo, lo decía Marita también al principio, ha proliferado mucho en la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, está bueno saber de qué se trata y saber por qué podemos ir o por qué no y tener idea a qué vamos también un poco, ¿no? Y antes de ir a la pregunta, que es muy importante, que tiene que ver con cuáles son los temas, vamos a ir a una llamada telefónica. No está la llamada telefónica. Bueno, me están haciendo señas por todos lados. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, no importa. Yo necesito coaching para entender cómo se hace un programa, claramente. La cuestión, a donde quería ir, más allá de preguntarnos ahora sí cuáles son los temas que más se consultan, sí, los que generan más demanda, quería quedarme en un punto que vos dijiste, Juli, que tiene que ver con no trabajamos con personas enfermas, trabajamos con personas sanas. ¿Desde dónde podemos hacer esa categoría, ¿no? Desde qué ámbito epistemológico, si se quiere, para decir, bueno, una persona es sana, una persona es enferma? Mira, el Código de Ética de la ICF establece claramente cuáles son aquellas cosas con las cuales no podemos trabajar. Hay muchas, y te digo que son muchas, que es muy finito el lugar en donde se puede y no se puede. Entonces ahí es donde está el entrenamiento experto que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, te puedo nombrar algunas. Recién nombramos obesidad. Como bien decía Adrián, no podemos trabajar directamente la obesidad, pero sí otro tipo de cosas no directamente relacionadas con eso, pero sí, como te decía recién, en acompañamiento. No podemos trabajar depresiones. Hay personas que vienen con depresión y piensan que con un proceso de coaching van a salir adelante, y eso no es verdad. Recién dijiste vos una cosa muy importante, y es creer que el coach le va a dar la respuesta a los problemas que traen, y eso no es verdad, porque no sabemos nada nosotros. Yo siempre les digo a mis clientes en la primera sesión, yo no sé nada, no sé absolutamente nada. Lo único que voy a hacer es hacerte preguntas para que vos puedas hacer emerger de dentro tuyo lo que necesitas ver. Claro, y que cambies un poco la perspectiva. Sí, cambies la percepción de cómo estás viendo lo de paradigmas. A mí me encanta esto. Nosotros trabajamos especialmente con creencias. Trabajamos buscando, porque trabajamos con niveles neurológicos. Ahí hay una de las diferencias que tenemos con el ontológico, de lo cual yo también provengo y soy coach ontológica. Y es que nosotros entendemos que todo comportamiento, a partir de las conductas que decía Adrián que trabajaban, parte de las capacidades que haya desarrollado una persona. Y esas capacidades provienen de sus creencias, es decir, de esos mapas mentales que construyó a lo largo de su vida. ¿Dónde está nuestro trabajo? En ir a eso, que la mayoría, el 95 aproximadamente, son inconscientes, a buscarlas para que las haga conscientes. Recién estaba mirando una cosa que pasaron, y hay una palabra acá que no hemos traído y para mí es muy importante, que es la palabra conciencia. En realidad lo que nosotros buscamos es hacer consciente
cosas, percepciones, lo que sea, que antes no las podía ver. Claro. Hacer consciente es ver algo que no podía ver. Y de ahí viene el cambio de conducta. Bien, vamos a volver ahí también, por supuesto, pero antes vamos a una llamada telefónica. Está con nosotros Carlos Mayol, presidente de Fostering Talent. Carlos, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia y a Carolina también. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y empezar a preguntar un poco esto de, bueno, quizás el coaching muchas veces está relacionado a lo empresarial, a cómo se hace más eficiente una empresa, cómo se trabaja sobre los empleados, por ejemplo, y por supuesto también sobre las personas que están a cargo o adelante de una empresa. Pero cómo a veces estos conceptos se llevan un poquito más allá y se aplican ya a la vida misma de la persona, a uno mismo, a esto del desarrollo personal. ¿Dónde está la línea en la que esos conceptos se pueden aplicar de empresa a una vida cotidiana? En realidad no hay una línea que separe la vida en el trabajo, tanto en una empresa como personal. O sea, no hay una línea que lo divida. No se puede ser feliz fuera del trabajo y ser infeliz en el trabajo. Entonces hay que buscar la armonía en las 4 dimensiones de la persona, que es mente, cuerpo, corazón y espíritu. Entonces no hay una línea que separe el trabajo y fuera del trabajo. Bien, perfecto, porque esto lo llevo y es una pregunta que tiene que ver conmigo, es bueno, es cómo le sacamos más ganancia a la empresa en pos del trabajador, ¿no? Esto es una idea mía que yo la tendré que romper o no, pero digo, ¿va de la mano de eso o en definitiva se busca dar un cambio de mirada sobre el sujeto mismo y no en función de la ganancia que va a generar? A ver, va totalmente en línea con que el empleado sea feliz. Ahora, si me preguntas si todos los empresarios están buscando eso, no. La mayoría de los empresarios están buscando rentabilidad en sus compañías. Ahora, sus compañías son mucho más rentables, en realidad son 3 veces más rentables si su empleado tiene bienestar laboral. Bien, claro. Carlos, bueno, Carolina te saluda. Como bien decís, incorporás el concepto de rentabilidad. ¿En qué consiste el coaching financiero? Contanos un poco cómo es el asesoramiento y a qué se acercan las empresas a buscar el coaching. Muchas veces se acercan a través de baja performance de las personas, que tienen baja performance o han sido mal evaluadas en sus evaluaciones de clima o de desempeño. Sí. Entonces lo que ven es una brecha en el desempeño de la persona. Ahí se puede enfocar desde varios puntos de vista, hay múltiples miradas de coaching, el coaching ontológico, el coaching psicológico integral y el coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo se dedica directamente a entrenar, es como que fuera un entrenamiento para las personas. Un jugador de fútbol entrena, por ejemplo, 24 veces más del tiempo que juega. Bien. Un profesional comercial no entrena nunca. Entonces se dedica a entrenar distintas habilidades de las personas para mejorarlas y que cada vez sea más fácil. El coaching ontológico va a raíces más profundas, a cómo está actuando la persona o qué le está impidiendo a la persona ser efectivo en su trabajo o en su rol. Entonces hay múltiples miradas y en función de eso se aplica diversas técnicas que maneja el coach o son coaches distintos que hace falta para cada ocasión. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, quedamos en compromiso de otro programa también para poder seguir hablando acerca del coaching. Ningún problema, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Fernanda, gracias Carolina. Hasta luego. Bien, quería retomar un poco lo que decía Juli en función de, bueno, de palabras o conceptos que tienen que ver con la conciencia, con la inconsciencia, y yo me pongo en el lugar de un psicólogo, sin querer serlo, pero digo, lo escucha un psicólogo que estudió en relación a eso y dice, ¿qué están hablando? ¿Cómo se puede responder a eso? Sí, está muy buena la pregunta. Creo que si queremos explicarlo fácil, o yo pretendiendo explicarlo fácil, digo, el coaching aborda un espacio de aprendizaje. Es decir, hay una brecha entre lo que yo soy hoy, puede ser financiero, puede ser en equipo, puede ser en organización, puede ser personal, y lo que yo quiero o deseo ser. Esa brecha de aprendizaje es donde trabaja un coach, que es distinto donde trabaja un psicólogo. No me quiero meter en el espacio porque no soy experto en psicología, pero digo, sí sé de coaching. Y digo, el coaching trabaja en un espacio de aprendizaje, que quizás es lo que Juli dice con sano o no sano. Digo, es alguien que puede aprender y que determina que sabe, esto no sé, quiero saber esto. Ese no saber, la diferencia que está entre el coaching y cualquier otro maestro de cualquier disciplina, es que el conocimiento que
se pretende obtener, digamos, que ahí sería como conciencia, que se pretende obtener en esa sesión de coaching, no es un conocimiento técnico. No es un conocimiento de adquirir más tecnología, de adquirir más herramientas. No es, no es, qué sé yo, como decir, inglés, o voy a hacer un curso de Excel, sino es que voy a aprender una herramienta y con eso el coaching, que puede ocurrir, digamos, en el coaching, pero digo, no es a lo que apunta. Apunta a un lugar que es, a mí me pasa esto y yo no quiero que me pase más. Entonces, si lo llevas al ámbito de la empresa, ¿qué te llaman? A mí me pasa. Mira, pasa con este equipo que, digamos, más allá del rendimiento y demás, hay algo que no funciona, no se terminan de comprender, hay algo que no termina de suceder. Esa es una brecha que identifica a alguien, que sería a lo mejor su líder. Entonces, este equipo no rinde lo que yo considero que tiene que rendir. Ahí está la brecha de aprendizaje. Los coaches trabajamos en esa brecha. Recién decíamos, si me permitís agregar algo más, recién decíamos con esto de la ética, y decía, Maturana lo define muy fácil la ética. Si yo tengo preocupación por qué le sucede al otro, dado lo que yo hago, hay ética. Si a mí no me preocupa lo que le pasa al otro, dado lo que yo hago, no hay ética. Bien. Claro, vamos a la pregunta. Vamos a esa pregunta, de alguna forma. ¿Cuáles son los temas que más consultan? Me gustaría relacionarla con eso. Bien. Bueno, ¿cuáles son los temas que de alguna forma más consultan los mendocinos? ¿Por qué se acerca el mendocino a buscar el coaching? Bueno, creo que ahí tantos coaches como traigas o sobre todo con que nos identifiquen, ¿no? Yo trabajo mucho coaching en Mendoza y fuera de Mendoza. Mi ámbito es las empresas, pero fundamentalmente los directivos de las empresas. Hago el coaching de equipos directivos, no siempre de otros equipos, pero sí de equipos directivos. Sí. Coaching de alta dirección, ahora mucho de empresas familiares y el coaching de los herederos. Cuando vos hablas de motivos, y aquí por eso yo quería un poco relacionarlo con lo que decía Julieta y lo que decía Adrián. Julieta hablaba de creencias, por ejemplo, y en neurociencia nosotros sabemos que una creencia inmediatamente trae aparejada una red neuronal. Y muchas veces la red neuronal no se desmonta desmontando la creencia, sino se desmonta cambiando el hábito, ¿no? Entonces, el motivo muchas veces ni ellos lo tienen claro, muchas veces es porque está de moda, muchas veces es porque le dijeron, mira, fallamos con todo, será el coaching, otras veces porque vino alguien que fue exitoso, que tuvo una experiencia exitosa, que es lo que me pasa a mí, digamos, cuando me referencian, y ahí te vienen a buscar. Lo fundamental es que la persona siente que hay un desajuste, que ese desajuste no obedece, como bien decía Julieta, a un tema que tengo que es tipo enfermedad o un síntoma de algo. Por ejemplo, Julieta decía, el coaching no cura la depresión. La pregunta es si la persona está deprimida o si la persona está triste porque no consigue algo y cuando lo consigue cambia ese status quo, cambia esa actitud, cambia ese ánimo, ¿sí? Entonces, lo que yo veo en la gente que viene a buscarme es que hay un resultado que no están consiguiendo, que muchas veces no saben por qué no lo están consiguiendo. Hay una incomodidad en ese equilibrio dinámico del que yo hablaba al principio. Me siento incómodo, hay algo que me falta, hay algo que no tengo, hay algo que creo que debe estar en algún lado, creo que hay algo para mí. Y en el caso de las empresas, muchas veces no tiene que ver tanto con el resultado que están consiguiendo, sobre todo yo trabajo con empresas que son exitosas mayormente, sino con el esfuerzo que ese resultado está generando. Entonces la pregunta es demasiado estrés, la gente está demasiado angustiada, ¿no será que hay algo que falta para equilibrar el desafío con la habilidad o la competencia o el conocimiento? Sí, o que quizás esas metas de algún modo son inalcanzables. ¿Qué experiencia tienen? Yo puedo agregar respecto a lo que dice Marita, coincido 100%, hay una insatisfacción. Total. Hay algo que no se está consiguiendo, si estamos dentro del ámbito empresario, ¿no? Y hay unos resultados que no se están consiguiendo. Entonces hay una brecha, evidentemente, de donde estoy a donde quiero estar, como bien decía Adrián. Entonces ahí viene el proceso de coaching. Y a mí me gusta que haya salido la palabra competencias, porque nosotros trabajamos específicamente entrenando competencias. Claro, competencias grupales, porque lo que suele pasar es que no se sabe bien qué es lo que pasa. En realidad llegamos, hay un problema, pero no se sabe cuál es el problema. Entonces hay que medir qué es lo que pasa. Y ahí es donde salen nosotros le llamamos emergentes de trabajo.
Comunicación, ustedes coincidirán, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Básicamente en los equipos es lo que pasa. Yo trabajo mucho con equipos y como decía Marita también. Para resumir, Sí. para resumir muy cortito, agregando a lo que traen las dos, yo lo que me pasa cuando observo cualquier trabajo, que cuando exploramos lo suficiente veo que llego siempre al mismo lugar. Y el lugar al que llegamos, que no solo ocurre en la empresa, en lo personal, sino que nos ocurre en toda la sociedad, y estamos en una profunda crisis ética. Y la profunda crisis ética tiene que ver con no legitimar al otro como un legítimo otro, como no respetarlo, la asimetría que trajo Alejandro en un momento. Digo, ahí siempre hay un lugar para explorar y para trabajar. Bien, no nos queda más tiempo, nos podríamos quedar como siempre, decimos todos los días con el mismo cierre, que siempre podemos, claro, podemos armar. ¿Puedo sumar otro una cosa muy cortita? Muy cortita. La legitimación es la primera competencia grupal que medimos. Claro. Bien. Bueno, obviamente queda mucho por hablar, pero ha estado bueno como para empezar a descubrir qué es esto. Así que muchísimas gracias a ustedes, Julieta, Adrián, un placer. Marita, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y yo agradecer a Baidip que me ha vestido en el día de hoy. Feri, nos encontramos mañana nuevamente. Por supuesto, mañana nos encontramos, hoy hablamos de coaching y quizás como para cerrar, tener en cuenta que las soluciones no vienen mágicamente, que no hay nadie que nos va a dar la solución, que sino que tiene que ser uno el que las empieza a buscar y ser consciente de eso, ¿no? De que no todo aparece de la nada, sino que hay que hacer un trabajo personal y en eso también para evitar que cualquier persona haga cualquier cosa con nosotros, ¿no? Me parece que ese es el mensaje que yo quisiera cerrar este programa. Les agradezco nuevamente y nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.